al estar ante ti, adorando frente al mar de cristal, entre la multitud, en asombro allí me habré de postrar y mi canto a millones proclamándote Rey, y mi voz oirás entre las multitudes cantar. Digno es el Cordero de Dios, el que fue inmolado en la cruz, digno de la honra y el poder, la sabiduría suya es, y al que está en el trono sea el honor. Santo, santo, santo es el Señor, reina por los siglos con poder. Todo lo que existe es por Él. Al estar ante ti, adorando frente al mar de cristal, entre la multitud, en asombro allí me habré de postrar y mi canto uniré a millones proclamándote Rey, y mi voz oirás entre las multitudes cantar. Oh,
Muy buenos días tengan todos. Les saluda Gretis Orozco. Qué bendición acompañarlos nuevamente el día de hoy en el estudio del libro de Proverbios. Continuamos con el aprendizaje que nos muestra la palabra de Dios en los capítulos del 5 al capítulo 9. Vamos a trabajar hoy parte del capítulo 8, de los versículos del 22 al 31. Pero primero coloquemos este momento en manos del Señor. Oremos. Gracias, Señor, por este nuevo día. Señor, gracias porque hoy puedo abrir mis ojos. Gracias porque puedo escuchar a los pájaros, la voz de aquellas personas que amo. Te doy gracias, mi Señor, por la luz de este nuevo amanecer. Cuántas cosas hermosas nos rodean, mi Dios. Queremos estar atentos a la belleza que está a nuestro alrededor, siendo tú, Señor, nuestro Creador y soberano, mi Dios. Ayúdanos en este día a llenar nuestro corazón de gratitud con el gozo que viene de ti. Queremos vivir dentro de tu voluntad. Ayúdanos a agradecerte en todo, mi Señor. Gracias, Dios. Gracias, Padre. Decimos amén, amén y amén. Como les mencionaba, vamos a revisar y estudiar lo que Dios nos quiera revelar en el capítulo 8, versículos del 22 al 31. Lo hemos titulado La sabiduría se relaciona con Dios como creador. Acompáñeme con la lectura, por favor. Dice: Jehová, mi poesía en el principio, ya de antiguo antes de sus obras. Eternamente tuve el principado desde el principio antes de la tierra. Antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes que los collados ya habían sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía el mar su estatuto, porque las aguas no traspasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra. Con él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Me regocijo en la parte habitable de su tierra, y mis delicias son con los hijos de los hombres. Bueno, mis hermanos, al inicio del capítulo 22 dice Salomón: Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo antes de sus obras. Sabemos que toda la palabra, toda la Biblia es inspirada por Dios, como se menciona en 2 de Timoteo 3 al 16. Podemos ver cómo Salomón da declaraciones acerca de la sabiduría para describir la presencia de Cristo en la creación. Esto significa que la sabiduría es tan antigua como Dios mismo. La sabiduría no solo existía, sino que era una parte integral del carácter de Dios. La sabiduría personificada, podemos decir que reclama el crédito de todo lo que Dios creó. De modo que la sabiduría fue primero por cuanto Dios fue eternamente primero. Cristo usa su eterna sabiduría en la creación, como dice Juan 1, versículo 1 al 3. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En esos versículos observamos un paralelo con el relato de la creación. Por lo menos el versículo 23, con la tierra, dice: eternamente tuve el principado desde el principio antes de la tierra. Con el día primero de Génesis, que lo podemos ver en el capítulo 1 del 1 al 5, donde dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas.
Vemos el agua en el versículo 24 de este capítulo, donde dice: antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas. Podemos ver en el día segundo de Génesis, que lo vemos capítulo 1, versículo 6. Dice: luego dijo Dios, hay expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Y la tierra que vemos en el versículo 25 y 26, donde dice: antes que los montes fuesen formados, antes que los collados ya habían sido ya engendrada, no había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Sí, podemos mirarlo con el día tercero de la creación que encontramos en Génesis capítulo 1 del 9 al 13. Dice: dijo Dios también: júntense las aguas que están debajo de los cielos y en un lugar, y descúbrase lo seco, y fue así. El versículo 27 dice: cuando formaba los cielos, allí estaba yo, cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo. Si observamos en el libro de Isaías, capítulo 40, versículo 22, dice: Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Este abismo que rodea la tierra y menciona en este versículo era el océano original que cubría la superficie de la tierra desde que fuera formada en su plenitud y se le diera vida. Como vemos en Génesis capítulo 1, en el principio Dios creó la tierra, los cielos y la tierra. En versículo 2, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Si seguimos escudriñando, vemos que el versículo 29 dice: cuando ponía el mar su estatuto para que las aguas no traspasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra. En la creación Dios limitó las aguas sobre la tierra. En Génesis capítulo 1 al 9 dice: dijo también Dios: júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco, y fue así. Si vemos que ordenando la existencia, unas líneas costeras que los océanos no podían rebosar, ¿cierto? Denota una forma figural la estructura sólida de la tierra, y eso es lo que nos está mostrando Dios en su palabra, y es lo que podemos ver, lo que estamos estudiando en el libro de Proverbios, y cómo su palabra está también en Génesis, asociándola completamente a la creación. La sabiduría se relaciona con Dios como creador. En este capítulo de Proverbios, Salomón, en este poema, comparte muchas palabras con la creación, como lo pudimos observar comparándolo con Génesis. Muestra los tres elementos básicos: el cielo, el agua y la tierra. La intención de este paralelo es enfatizar la principal credencial de la sabiduría de Dios. Si Dios mismo usó la sabiduría para crear, si la sabiduría es la herramienta más antigua, aún más antigua que el mismo universo. No obstante, la palabra principio que vemos en Génesis 1 se relaciona con la creación. En Proverbio 8:22 se relaciona con Dios, con sus caminos, es decir, con su naturaleza. De este modo, la sabiduría es parte de la naturaleza misma de Dios. La existencia de la sabiduría en este momento, cuando solo Dios estaba presente, marca la antigüedad de la misma, la antigüedad de la sabiduría como desde la eternidad. Así, la sabiduría no se origina en nosotros, sino más bien se nos revela. Es algo que aprendemos, algo que se nos enseña, algo que nos da Dios. No la generamos nosotros. Ciertamente, caminar con nuestra propia luz es caminar en oscuridad. Se nos dice que Jesús es la luz verdadera que alumbra a todo hombre, como lo menciona en su palabra Juan capítulo 1 versículo 9. Cada hombre también la necesita. Recordemos que la sabiduría divina no es solo un concepto, sino un regalo eterno que Dios nos ofrece.
En un mundo lleno de tanta incertidumbre podemos encontrar consuelo en saber que la sabiduría de Jehová está presente desde el principio, que nos guía hacia decisiones más acertadas y hacia una vida plena en Él. Que este estudio que hemos abordado el día de hoy nos inspire a buscar constantemente esa sabiduría amorosa en nuestras vidas, confiando en que de ella brota la verdadera plenitud. Gracias, mis hermanos. Bendigo sus vidas. Espero que esta palabra haya sido reveladora. Nos vemos mañana en otro día de su devocional. Que Dios me los bendiga.